Bueno, gloria al Señor. San Marcos capítulo 16, versículo 15, el Señor nos da una orden muy clara. Él dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y el 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bien, mis amados hermanos, estas palabras las dijo el Señor cuando resucitó. O sea, unas palabras importantes cuando el Señor comisiona a sus discípulos. ¿Para qué? Para que fueran a anunciar el precioso evangelio. Pero ¿cuál es el evangelio? El evangelio es que Cristo Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y vino a este mundo y pagó por nosotros en la cruz del Calvario, pero no se quedó allí en la tumba. Él resucitó y ahora vive, y no solo vive en el cosmos, sino que está dispuesto a vivir en cada corazón que le recibe, que le acepta como su Señor y Salvador. ¿Para qué? Para darle vida eterna. ¿Por qué razón? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Estas son las buenas noticias que tú y yo debemos anunciar. Por eso el Señor dio una orden clara. No es una opción, no es déjame pensarlo, no es cuando llegue el tiempo, ya llegará el tiempo. No, es ahora. El Señor nos dio una orden y si no lo hacemos, estamos en clara desobediencia. Él dijo, id por todo el mundo. Entonces tú dirás, bueno, tengo que dejar mi casa, mis actividades, mis cosas e irme entonces por todas las calles, por todo el mundo, de pueblo en pueblo a predicar. Hermanos, ahora no tenemos excusa. Tenemos las redes sociales. A través de las redes sociales podemos compartir el mensaje del evangelio. Si no tienes palabras, puedes hacerlo con un texto bíblico. Puedes hacerlo compartiendo un mensaje, una predicación que vaya directo al corazón de las personas. Puedes decirles, Jesucristo te ama. Jesucristo vino desde el cielo siendo Dios y pagó por ti en la cruz del Calvario. ¿Para qué? Para darte vida eterna. Pero Él no se quedó en una tumba, Él resucitó, Él vive y ahora quiere vivir en tu corazón. Y quiere darte vida y vida eterna. Prediquemos el evangelio. No es una opción, es un mandato del Señor. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las personas, absolutamente a todos, sin importar su clase social, sin importar su credo religioso, sin importar si dicen ser ateos, aunque ateos no existen. La Biblia dice que dice el necio en su corazón no hay Dios. O sea, no hay ateos, hay necios. Porque ¿cómo puede una persona decir no existe Dios teniendo esta creación tan maravillosa, viendo que Él nos manda el sol, la lluvia, Él cuida de nosotros, Él ha hecho todo esto para nuestro beneficio? El que quiera ignorar la grandeza y el creador, la sabiduría de Él, el todopoderoso, es que es un necio. Definitivamente un necio, pero Dios también ama a los necios. Dios quiere salvarlos, por eso debemos predicar. Pero es que no me quieren escuchar, pero es que ellos no aceptan, no importa. La labor nuestra es predicar que el que convence de pecado, el que convence de justicia, el que convence de juicio es ¿quién? El Espíritu Santo. No somos nosotros, no es nuestra fuerza, no es nuestra elocuencia, no, ni son nuestros argumentos, es el Espíritu Santo. Por eso nosotros debemos predicar la palabra de Dios, que es viva y eficaz. La palabra de Dios es poderosa, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y el Espíritu Santo convence a las personas a través de su palabra preciosa. Pero debemos predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Las buenas noticias de salvación, que a pesar de nosotros ser pecadores, Dios vino desde el cielo a buscarnos y a salvarnos. Dio su vida en la cruz del Calvario, pagó por nosotros, porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es ¿qué? Vida eterna en Cristo Jesús. Ahora,
Recordemos, hay que anunciarle a la gente, Jesucristo no se quedó en un madero, como lo presenta la iglesia tradicional. Jesucristo no se quedó en una tumba, Jesucristo resucitó y ahora quiere vivir en cada corazón que lo invita para transformarlo, para liberarlo de cualquier adicción, de cualquier vicio y para darle vida eterna. Amén, gloria a Dios. Ahora, pero sigue diciendo el verso 16, ¿qué dice? El que creyere que y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Oiga bien, el que creyere, ese es un regalo, la salvación que Dios nos ofrece, pero es para el que cree. El que cree, y el que cree entonces va a actuar en consecuencia a lo que cree. Y el Señor mandó entonces a bautizarnos. El bautismo es un simbolismo de la muerte y resurrección de Cristo. Cuando yo me bautizo, entonces yo me estoy identificando con la muerte y la resurrección de Cristo. Por eso el bautismo es en inmersión. Por inmersión hay que sumergir a la persona que se está simbolizando que muere a este mundo y que se levanta, resucita para vivir una vida consagrada a Dios. El bautismo es un compromiso. El bautismo es un testimonio público. No es decir, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no se quieren bautizar. O sea que no están creyendo realmente. Si usted cree realmente en el Evangelio, entonces el primer paso es: oh Señor, perdóname, soy pecador. Tú pagaste mi deuda en la cruz del Calvario. Perdóname, Señor, entrego mi vida a ti. Ahora, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Bautizarme para identificarme con Cristo en su muerte por mí y en la resurrección para mí, para darme vida eterna. Porque eso es lo que nos da seguridad a nosotros los cristianos, que nuestro Salvador vive, no se quedó en la tumba. Él vive, Él vive, Él vive. ¿Por qué? Porque Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Él es el todo poderoso. Aleluya. Entonces note que dice: el que creyere y fuere ¿qué? Bautizado, ¿qué pasará con él? Será salvo. Pero ¿qué pasará con el que no cree y no se bautiza? Será condenado. De una palabra dura dirás, pero es la palabra del Señor. No es decir, yo creo de labios, pero no más, no. Yo bautizarme, comprometerme, no. Yo creo a mi manera. Pues a su manera, lamentablemente quiero decirle que se va a perder por la eternidad, porque el único Salvador se llama Jesucristo y Él dio la orden, no dio la opción, Él dio la orden. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No son palabras mías, son palabras del Señor. Por eso nosotros debemos salir a predicar, pero a predicar teniendo claro que es nuestra responsabilidad aclararle a las personas que si creen en Jesucristo deben dar el paso de obediencia para identificarse con Cristo en su muerte y resurrección. Está claro, ¿verdad? Porque el que no creyere será condenado. Y eso yo no se lo aconsejo ni se lo deseo a nadie, a nadie. La condenación es por la eternidad. Solo hay cielo y hay infierno. El purgatorio no existe, mis queridos amigos y hermanos. Eso es un negocio de la religión tradicional para sacarle plata a la gente. No es que usted vive como quiera y cuando muere entonces va a pagar unas indulgencias, deja una plata para que lo saquen del purgatorio. Eso es mentira, eso es falsedad. La Biblia, que la palabra de Dios, solo habla de cielo y habla de infierno. Si usted no se arrepiente y se convierte a Cristo, va a parar al infierno. Y yo no deseo eso para usted. La Biblia dice que de tal manera Dios nos ama que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga
vida eterna. Dios quiere que tengas vida eterna. Arrepiéntete, conviértete al Señor.